Dios les bendiga, amada iglesia, en esta noche. Una vez más estamos aquí para poder dar el culto a nuestro Dios. Hoy viernes, Escuela de Evangelismo. Amén. Voy a invitarle ahí donde usted está, que podamos hacer una oración para poder empezar este tiempo tan precioso que Dios nos ha regalado. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor, por habernos dado la bendición de Cristo, Señor, en nuestra vida. Gracias por darnos este pacto eterno que para, Señor, todas las maldiciones, que para todos los desastres y que nos da, Señor, toda la sanidad. Padre, te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que hoy al escuchar tu palabra, Señor, podamos renovar todas nuestras fuerzas, podamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo para poder ser cumbres espirituales, que todo el temor, toda la oscuridad, Señor, que agobia nuestros pensamientos y corazones, hoy se terminen al aferrarnos al pacto de solo Cristo. Te damos gracias por este tiempo, Señor, bendecimos tu palabra y damos inicio a este culto tan precioso en el nombre de Jesucristo. Oramos a ti. Amén y amén. Aleluya, iglesia, vamos a cantar a nuestro Dios. Hay un hermoso himno que dice: somos el pueblo de Dios. Amén. Vamos a confesar con esta alabanza que somos su pueblo. Vamos a cantar todos juntos. Cantamos juntos. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. Sí, Señor. Vamos a cantar una vez más y decir que somos su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, muy especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su Espíritu dio y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza
cristianos. Él nos ha hecho su pueblo, iglesia, remanentes. Así que debemos estar agradecidos y felices. Amén. Que Dios va con nosotros. Aleluya. Vamos a entonar un himno más y así estaremos recibiendo la palabra de nuestro Dios hoy. Amén. Vamos a cantar este himno precioso que dice: Fragancia de Cristo. La reunión que el Señor desde mucho atrás planificó, a la gente que reunida aquí está, Dios bendice con mucho amor, para su gloria nunca declinar, y de respuestas gozar, pues son soldados del Señor, que a Jesucristo testificarán. Las tinieblas se parten en su caminar, y la gente recibe sanidad, y las almas reciben la respuesta de Jesús, y su fragancia se esparcirá. El seguir y convivir con nuestro Señor de la verdad es el gozo y sueño de mi vida. Le agradezco con mucho amor, para su gloria nunca declinar, y de respuestas gozar, pues son soldados del Señor, que a Jesucristo testificarán. Las tinieblas se parten en su caminar, y la gente recibe sanidad, y las almas reciben la respuesta de Jesús, y su fragancia se esparcirá. Las tinieblas se parten en su caminar, y la gente recibe sanidad, y las almas reciben la respuesta de Jesús, y su fragancia se esparcirá, y su fragancia se esparcirá, y su fragancia se esparcirá. Gracias, Señor. Dios nos ha dado, iglesia, todas las respuestas a través de Jesucristo. Amén. Así que hoy, al recibir la palabra de Dios, podamos nosotros dejar todo nuestro temor atrás, toda la ansiedad y todo el engaño de Satanás, y que podamos recibir toda la fuerza espiritual. Amén. Vamos a recibir la palabra en este tiempo. El título del mensaje de hoy es El comienzo de la infelicidad. El texto bíblico está en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. Vamos a invitar a nuestro pastor. Buenas noches, amados hermanos, iglesia en general. Nos están mirando por medio de estas plataformas a través de estos entrenamientos. Queremos llevarlos a ustedes a tener la conclusión, tener realmente esa seguridad, esa determinación en sus vidas
para poder desafiar en medio de todas las cosas. Vamos a mirar Hechos capítulo 10, el verso 38. La palabra de Dios dice así de esta manera, y voy a dar lectura. Esta palabra está bendecida y Dios siempre la da cumplimiento en nuestras vidas. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hoy quiero hablar de el comienzo de la infelicidad. Hechos, capítulo 10, el verso 38 es el punto de partida del cual yo quiero tomar para esta noche. Esta es la escuela de evangelismo, y dentro de la escuela de evangelismo, ¿qué es lo que nosotros debemos considerar? Cuando miramos nosotros el mundo entero, todas las religiones tienen un mensaje. Ellos siempre están llevando un mensaje al campo. Ellos están predicando un mensaje en el campo. Mientras la iglesia del Señor está predicando en el campo sin haber organizado un mensaje. Por eso nosotros tenemos que entender cómo podemos realmente nosotros conquistar el campo que ahora mismo está en sufrimiento, que está en destrucción. Tenemos que comprender y abrir nuestros ojos espirituales para ver realmente el sufrimiento del campo. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Por qué la gente no puede ser feliz? ¿Por qué a pesar de todos sus esfuerzos, las personas sufren más y más cada día? ¿Dónde radica el problema? Las personas piensan que el problema aparece de un momento a otro. El problema no aparece de un momento a otro. Hay personas que dicen, pastor, yo estaba bien y de momento la oscuridad vino a mí de un momento a otro. No, no es así. Esto ya lleva mucho tiempo. Las personas cuando le detectan una enfermedad incurable, el doctor le dice, tienes esto y esto, o quizás un cáncer terminal. Eso no apareció de un momento a otro. Eso ya lleva mucho tiempo también. Por eso, las personas tienen que mirar esto, sobre todo los líderes, porque es lo que realmente, yo digo, si los demás no lo pueden entender, a menos los líderes, los pastores, la iglesia, tiene que entenderlo hoy. Tenemos que enseñar el peligro que hay dentro de la meditación. Hay una meditación trascendental la cual las personas lo están haciendo porque le están diciendo que a través de estas meditaciones trascendentales ellos pueden controlar su corazón. Por eso nadie lo opone, pero la Biblia en ningún momento habla acerca de esto. La Biblia está hablando acerca de la meditación en la palabra, o para que me puedan entender, en la concentración en la palabra de Dios. Hay una gran diferencia. Meditación trascendental. Hay un gran peligro aquí, por eso los líderes tienen que enseñar esto, los pastores tienen que enseñar esto. Las personas, como no están entendiendo esto, ellos piensan que la meditación trascendental es algo que les puede ayudar. Pero la Biblia pone que la concentración en la palabra de Dios, la meditación en la palabra de Dios, trae mucha sanidad, trae mucha respuesta. Y dentro de la palabra de Dios, usted entra dentro de ese secreto de la oración y Dios obra a través de su Espíritu Santo, a través de ello. Por eso, en la meditación trascendental, entonces, ¿quién está trabajando? Cuando hacen meditaciones trascendentales y tratan ellos de vaciar su corazón, limpiar su corazón y su mente, lo que hacen es que Satanás trabaje en esto.
Y cuando nosotros nos concentramos en la palabra de Dios, entonces, ¿qué sucede? El reino de Dios se establece en nuestra vida. Por eso es que es tan importante que hoy podamos entenderlo. Las personas que no están comprendiendo el Evangelio, ellos siempre están adorando cualquier cosa sin entender que hay una obra dentro de eso también. Por eso les viene el sufrimiento al ser humano. Las personas sufren porque no entienden la parte espiritual. De hecho, de que si usted se pone a adorar algo que puede ver con sus ojos, eso le va a traer sufrimiento a su vida. Aunque haya una gran obra ahí, la Biblia no pone que hagamos esto. Las únicas organizaciones que no conocen este peligro son las religiones. Las religiones no conocen el peligro de adorar ídolos, de adorar imágenes, no conocen el peligro de adorar animales, no conocen el peligro. Por eso solamente la Biblia está hablando de esto. Y nosotros tenemos que enseñarle al mundo el peligro que hay en hacer estas cosas. Por eso David decía en el Salmos 1, del 1 al 6, él habla acerca de la meditación. Hay que meditar de día y de noche, solamente en la palabra de Dios. Y dentro de esto, ¿qué es lo que tenemos que explicar? Lo que tenemos que explicar nosotros al campo es esto. Este es el mensaje que quiero que ustedes compartan en el campo. El sufrimiento de la gente tiene un comienzo. El sufrimiento de las personas, de la humanidad, tiene un comienzo. ¿Dónde está su comienzo? Aquí. En Génesis 1:27 dice que Dios le dio su imagen y la semejanza solamente al ser humano. Pero el ser humano perdió esta bendición. Génesis 1:27 habla de eso. El ser humano perdió esta bendición. Por eso no le quedó otra cosa más que enfrentar sufrimiento, enfrentar dolor. ¿Por qué? Perdió esta bendición. En Génesis 1:27 habla acerca de cómo el ser humano es el único que puede creer en Dios. El ser humano es el único que puede adorar a Dios. Los animales no pueden. Y las personas que hemos perdido esta bendición y no la conocemos, hay un dicho en el mundo que siempre dicen, ¿verdad? La gente del mundo habla por las cosas tan extrañas que los humanos hacen. Violan, matan, hacen cosas horribles. Dicen, es peor que un animal. Y yo digo, qué bueno fuera si solamente vivieran como un animal, sino que no solamente viven como un animal, sino que son oprimidos totalmente por el diablo. Son molestados totalmente por Satanás. Por eso nosotros tenemos que rápidamente dar esta respuesta correctamente en el campo. El ser humano, después de haber perdido esta bendición, quedó totalmente separado de Dios. Esta separación de Dios hace que el ser humano, como no conoce estas cosas espirituales, dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde vive para visitarlo? ¿Lo has visto? ¿Lo has oído? ¿Lo has tocado? ¿Lo has olido? El ser humano no conoce esto. Por eso hay que enseñar el peligro que hay en no conocer esta verdad espiritual. Romanos capítulo 3:23. ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo por tu error? ¿Está diciendo por tu culpa? ¿Está diciendo por lo muy necio que fuiste? No está diciendo eso. ¿Qué está diciendo Romanos 3:23? Romanos 3:23 está diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios nos dejó. ¿Qué es eso? La imagen y la semejanza de Dios. Solamente el ser humano tiene la imagen y la semejanza de Dios. Por eso el ser humano es el único que puede creer en Dios. El ser humano es el único que puede adorar a Dios. El ser humano es el único que puede dar el culto, el único que puede orar. Ustedes no han visto nunca ningún animal ir al templo.
ningún animal estar orando. ¿Ah? No han visto nunca. ¿Por qué? Porque solamente el ser humano tiene esta bendición. Pero la Biblia, ¿qué está profetizando? ¿Qué está diciendo ahora? El ser humano perdió esta bendición. Y por eso le viene el sufrimiento y la infelicidad. Hay que conocer este comienzo para dar respuesta en el campo. Si nosotros no enseñamos del peligro que hay, no enseñamos realmente el comienzo de esto, entonces las personas jamás podrán entender el Evangelio. No hay justo ni aun uno. Y por eso Romanos 6:23 dice que la muerte llegó. La muerte llegó, separados de Dios, totalmente caídos en problemas espirituales, injusticias. La muerte llegó totalmente al ser humano. Por eso el ser humano no tiene otra opción más que sufrir, caer en sufrimientos, caer en todo tipo de destrucción. No ha sido tu error, no ha sido tu culpa, sino, ¿qué ha sido? Perdimos esta bendición que Dios nos dio. El comienzo de esto, ¿dónde está? En la Biblia, ¿dónde está escrito esto? La mayoría de creyentes no saben esto. Han estudiado demasiado, pero ni siquiera lo saben. ¿Dónde pone la Biblia que tuvo comienzo esto? Esto tuvo comienzo en el Edén. Tuvo comienzo en el Edén. ¿Con quién tuvo comienzo? Con Adán y Eva. Ahí comenzó todo este sufrimiento. Dios le dio esta bendición a Eva y a Adán, quienes representaban a la humanidad en este mundo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Rompieron esta promesa, rompieron los pactos, violaron los pactos de Dios. Si bien es cierto, la Biblia dice que Adán y Eva cometieron un pecado de desobediencia, y las personas y los mismos creyentes, a pesar que han estudiado mucho, no lo pueden entender y conectan esto solamente a la desobediencia y lo miran como un pecado personal, lo miran como un pecado de moralidad. Esto no fue un pecado de moralidad, fue un pecado espiritual. Rompieron los pactos, las promesas fueron violadas. Dios le dio un pacto a Adán, al único ser de su creación que Dios le dio su palabra, fue el ser humano. ¿Y qué le dijo? De todo lo que yo he creado tú puedes disfrutar, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú no puedes tocar eso. ¿Por qué? Dios hizo un pacto. El Dios de pacto hace un pacto con su creación. El día que tú toques de esto, comas de esto, ciertamente morirás. Y aquí empieza todo esto. Por eso hay que conocer el comienzo para enseñarlo correctamente. Aquí está el comienzo, en el Edén. Génesis 3, del 1 al 5. Aparece el acontecimiento. Ese acontecimiento, la cual trajo un resultado. Génesis 3, del 16 al 19. ¿Qué quiere Satanás? Destruir al hombre. ¿Qué quiere Satanás? Satanás lo único que quiere es separar al hombre de Dios. ¿Qué quiere Satanás? Hacerlo fracasar al hombre. Por eso Romanos 3:23 no habla de tu culpa, de tu error. Habla del pecado original. Habla de un problema espiritual. Habla de algo que yo no trabajé, que yo no hice. Todos mis pecados de acción personal, por supuesto que son pecados. Y yo le pido perdón a Dios, me perdona. Pero el pecado de Adán y Eva, yo no puedo pedirle perdón. Esto se soluciona solamente a través de una respuesta espiritual. ¿Y cuál es esa respuesta espiritual? Cristo. No hay otra respuesta más. Por eso, separado de Dios, como este es el propósito de Satanás, Satanás lo único que quiere es destruir al ser humano. Ese es su propósito. Por eso ustedes hoy lo tienen que entender. Cuando van al campo, tienen que ir con estos ojos. Enseñar este peligro. Las religiones no conocen este peligro, por eso no lo pueden enseñar. Y enseñar realmente qué tipo de concentración, meditación quiere que nosotros hagamos.
Por eso, importante entender la bendición que se perdió, dónde comenzó esto, y no solamente eso, sino hasta cuándo este sufrimiento va a durar. ¿Hasta cuándo? Este sufrimiento, ¿hasta cuándo va a durar? Efesios capítulo 2, 1 y 2 dice que ahora mismo está vigente. Ahora mismo esto está tomando lugar en cada vida, en cada familia, en cada ser humano. Por eso ustedes hoy tienen que comprenderlo. Ahora mismo está aconteciendo todo esto. Y Mateo capítulo 11, 28 y 29 dice que esto está aumentando cada vez más. Esto aumenta. Esto no ha parado ahí. Por eso el haber perdido a Dios, yo le digo siempre a las personas, es haberlo perdido todo. El haber dejado a Dios es haberlo dejado todo. No se trata de algo personal, se trata de algo espiritual. Los líderes, los pastores tienen que por favor conocer esto. El comienzo de la infelicidad no es porque nosotros peleamos, porque nosotros escupimos, porque nosotros cometemos errores. El comienzo de toda esta infelicidad es porque nos quedamos sin Dios. Se lo voy a poner de otra manera para que me entiendan. El hombre peca porque es un pecador. El hombre miente porque es un mentiroso. Todo tiene una raíz, todo tiene un comienzo. Pero si nosotros vamos a explicar a las personas, tu situación de tu sufrimiento es porque tú no obedeces a Dios. ¿Cómo va a obedecer un no creyente a Dios? Ni siquiera sabe que está sufriendo. Ni siquiera sabe eso. Las personas sufren cuando tú le preguntas, ¿estás sufriendo? Estoy bien. ¿Eres feliz? Soy feliz. Ellos ni siquiera saben que están sufriendo. Ni siquiera saben que Satanás los está oprimiendo. ¿Cómo lo van a saber si son no creyentes? Por eso ustedes tienen que enseñar esto en el campo, entender esto y enseñarlo. Esto empeora más cuando usan sus esfuerzos. Mateo capítulo 12, del 43 al 45, dice que esto empeora más. Se vuelve peor. ¿Por qué se vuelve peor? Porque las personas quieren arreglarlo a su manera. Si tú abandonas tu casa por 3 meses, te vas a dar cuenta que muchos vagabundos van a entrar a tu casa. Por eso, ustedes tienen que entenderlo hoy. Las personas con la religión quieren limpiar su corazón, quieren vaciar su corazón, y está bien hacer buenas obras, está bien, ser dadivoso, está bien, ser una persona moralmente bien, éticamente bien, todo eso es bueno. Pero si tu casa está vacía, no está el dueño ahí, entonces muchos vagabundos, espiritualmente hablando, van a querer vivir ahí. Si el dueño no está, si el dueño no se queda en esa casa, muchos van a querer vivir ahí. Si tu casa tú lo limpias de lo mejor, muchos van a querer vivir ahí. Por eso es importante el dueño. El dueño es importante. No se trata simplemente de ir al campo y decirle, cree en Jesús porque eres borracho, cree en Jesús porque eres prostituta. De hecho de que sí, para salir de eso tienen que creer en Jesús, pero ustedes tienen que decirle, si puedes creer en Jesús, hoy tú puedes ser un hijo de Dios. No necesariamente tienes que vaciar tu corazón para ser un hijo de Dios, sino tienes que tener un encuentro con Dios. Y después de encontrarte con Dios, Dios va a perdonar todas tus culpas, tus errores y pecados, porque a través de Cristo nos encontramos con Él. Y toda persona que se encuentra con Él tiene perdón de pecados. Por su gracia es recreado a una nueva criatura. Por su gracia es limpiado totalmente. La religión nunca puede dar salvación. Solamente el Evangelio puede dar salvación. Por eso, el comienzo de la infelicidad, el sufrimiento de la gente, ¿dónde está? Perdieron esta bendición de Génesis 1:27, terminaron separados de Dios. El comienzo está aquí en el Edén. Por eso Romanos 3:27
se conecta al primer libro de la Biblia, pero nosotros esto lo hemos pasado por encima sin entender que aquí está todo. ¿Cuál es la razón de esta infelicidad? ¿Cuál será la razón de esta infelicidad? La Biblia habla de esto. La razón de esta infelicidad. Génesis 3, del 4 al 5. Génesis 6, del 4 al 5. Habla cómo Satanás destruyó al ser humano al separarlo de Dios y llegó hasta la familia, hasta la sociedad. Por eso ustedes tienen que entender, este ser que separó al hombre de Dios, ¿quién es? Ezequiel capítulo 28, 13 y 14 dice que este ser es Satanás. Hay mucha gente que no cree en Satanás y por eso le ayuda a Satanás a hacer su trabajo y su obra. Yo me encontré un día con una persona que le dije: usted tiene que creer en Jesús para poder ser un hijo de Dios. Crea en Jesús. Y él me dijo estas palabras: Dios no existe, Satanás sí. Yo dije: ¿usted cree en Satanás y no en Dios? Sí. ¿Por qué? Porque Satanás, yo veo sus obras. Ahí están los hechiceros, ahí están los brujos, ahí están las violaciones, ahí están el descuartecimiento, esos niños descuartizados. Esa es la obra de Satanás. Pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde vive? ¿Dónde está ese Dios? Si Dios existiera no hubiera esas cosas. Si Dios existiera no hubiera divorcios. Si Dios existiera no hubiera tantas cosas malas, tantas malas en el mundo. Yo dije: usted habla así porque ignora las cosas espirituales. Dios existe. Y Dios seguirá existiendo a pesar de nuestros pensamientos. ¿Dónde está Dios? Donde Él siempre ha estado. Y le mandó a Cristo al ser humano para que restaurara esta bendición, que lo perdimos en el Edén. Por eso la gente cuando dice: ¿dónde está Dios que permite eso? Dios no puede irse en contra de su palabra. Cuando el ser humano fue arrancado de Dios por el pecado original de Adán y Eva, comenzó el sufrimiento y la infelicidad. Por eso Dios nos tuvo que mandar a Cristo como la restauración de Génesis capítulo 1:27 con Génesis 3:15. La simiente de la mujer va a aplastar, va a destruir la cabeza de la serpiente. ¿Quién es ese? Satanás. Entonces, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? No es por Dios. Es que Satanás ahora mismo es el rey de este mundo. Él ahora mismo está controlando todo. ¿Por qué? Porque la gente está rechazando a Dios. ¿Dónde está Dios? Dame su dirección para ir a visitarlo. Ese es pecado original. Hablar de esa manera es el pecado original. Desconocen totalmente esto. Por eso ustedes tienen que entenderlo hoy y explicarle esto a las personas del campo, a los no creyentes. No es que Dios está castigando el mundo. El mundo está bajo sentencia, bajo maldición, porque el hombre se quedó sin Dios. Dios dictó sentencia y todo lo que vemos en el mundo simplemente es un cumplimiento de la palabra. Pero para que el hombre escape de eso, el mundo escape de eso, Dios nos mandó a nosotros una respuesta. ¿Quién es esa respuesta? Cristo. Si nosotros podemos creer en Cristo, entonces regresamos otra vez a nuestro comienzo. Satanás ha separado al hombre de Dios y es su propósito destruirlo. Toma las mentes, los corazones de las personas y hace que en el mundo haya caos, haya destrucción. Satanás conoce muy bien la música. La Biblia dice que él era el que dirigía las alabanzas celestiales. Por eso está tomando la cultura. Él ha incrustado en la cultura música, ha incrustado en la cultura todo tipo de idolatría, ha incrustado en la cultura todo tipo de cosas que las personas llegan a decir: hay que hacer meditación trascendental para poder controlar nuestras emociones, nuestros corazones y poder encontrarnos a nosotros mismos, sin entender que aquí está obrando Satanás. Si vacías tu mente, tu corazón a lo desconocido, a lo espiritual, sin tener el dueño, que es Cristo en casa, si esa casa está vacía, muchos espíritus inmundos vendrán a vivir ahí. Por eso la meditación trascendental hace que las personas terminen endemoniadas, porque abren sus mentes
a lo espiritual, lo cual no conocen. Si el dueño no está en casa, entonces muchos querrán vivir ahí. Por eso los bendigo, líderes del campo y pastores que me oyen. Satanás hace confundir a la gente. Apocalipsis 12 del 1 al 9 dice que Satanás hace confundir a la gente y los engaña. Por eso ustedes tienen que saber esto y no ser engañados. Lo cuarto, ¿qué sucede si nosotros no conocemos a Dios? ¿Qué sucede? Si no conocemos a Dios, ¿qué va a suceder? Sufrirán continuamente. Si no conocen a Dios, continuamente perecerán, continuamente caerán en todo tipo de dolor. Por eso Juan 8:44 habla acerca de esto. Por eso Cristo dijo en una oportunidad que la luz con las tinieblas no tienen ninguna relación. Las personas que conocen el Evangelio y se casan con alguien que no conoce el Evangelio, por un tiempo quizás puedan estar bien, pero en adelante van a sufrir. ¿Por qué? Por esto. Si no conocen a Dios, no tienen otra opción más que caer en sufrimiento. Están oprimidos totalmente. Hechos 10:38. Están oprimidos totalmente. Pero las personas, los no creyentes, no conocen esto. Por eso, líderes, obreros, pastores que me están oyendo, ustedes tienen que mirar el campo, mirar el mundo y mirar el sufrimiento de la gente y no pensar que eso es natural. No pensar que eso es normal. No es normal. Dios no nos ha creado para sufrir. Dios no nos ha formado para ser fracasados. Hay alguien, el propósito de Satanás es destruirnos, separarnos de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender, hay que simplemente explicarle esto a las personas en el campo. Satanás ha venido para oprimir al ser humano, pero Cristo ha venido para deshacer todas las obras del diablo. Ha venido para destruir todas las obras del diablo. Por eso dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? Para sanar a todos los oprimidos por el diablo. El diablo oprime a la gente. El diablo toma la mente de las personas. Por eso ustedes no deben ser engañados. Ese ser maldito, Mateo capítulo 12, del 25 al 30. Ese ser maldito estará cada momento molestando al ser humano. Él hará que el ser humano tenga más vacío en su corazón. Él hará que el ser humano esté oprimido constantemente y vengan sobre el ser humano más y más espíritus inmundos para oprimirlo, para que no puedan tener felicidad. Por eso ustedes tienen que entender hoy, entender esto. Nosotros sabemos esto, hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Y siguiendo estos espíritus inmundos, ¿dónde quedarán atados? Quedarán bien atados. Por los demonios. Por eso que hay tantas personas que están atadas por esta cultura. Caen totalmente en adivinación. Siempre están constantemente consultando a adivinos, hechiceros. Los bendigo de verdad para que ustedes hoy lo puedan entender. No pueden ser felices estas personas. ¿Por qué? Porque su respaldo es el infierno. Por eso jamás podrán ser felices. Lucas 16, del 19 al 31, habla de esto. No podrán ser felices. Es imposible que puedan ser felices. Y no podrán escapar con sus propias fuerzas. Por eso, la conclusión del día de hoy, ¿cuál será?
¿Cuál será nuestra conclusión? ¿Qué tenemos que nosotros como líderes, obreros, pastores, en esta escuela de evangelismo, qué es lo que realmente yo tengo que aferrarme hoy? Ustedes aferrándose al pacto, porque para esto los llamó el Señor, para que se aferren al pacto y ustedes vayan al campo. Y lo único que tienen que hacer en el campo es sencillamente tienen que revelar esto en el campo. Vayan al campo porque para esto Dios los ha llamado, para revelar esto, el comienzo de la infelicidad. El hombre está caído totalmente en infelicidad y no es porque cometió el error, hizo las cosas mal, claro que no. Todo esto tiene un comienzo que lleva ya mucho tiempo. ¿Dónde está mi comienzo? Desde el Edén. Desde el Edén ya yo he venido arrastrando eso. Por eso vienen vacíos a mi corazón, vienen miedo, vienen temores, ansiedades. No es de ahora. Yo me encontré con una persona una vez que estando solo, decía, yo estoy solo y lloro. Y yo le dije, ¿pero por qué lloras? No sé. Y yo le dije esto, tú cuando eras pequeño te has sentido igual, ¿verdad? Tú siempre has llorado cuando eras pequeño. Y él llorando me dijo esto, mi padre me castigaba encerrándome en mi cuarto. Y yo lloraba en mi cuarto porque tenía miedo, porque estaba oscuro y no me dejaba salir. Y yo me quedaba dormido llorando con ese miedo. Y desde ahí nunca he podido escapar de eso. Siempre caigo en este vacío, siempre tengo este miedo, siempre tengo esta dificultad en mi vida. Por eso, nosotros tenemos que entender ahora, todo lo que puedan estar pasando las personas tiene un comienzo, no es de ahora, ya lleva mucho tiempo. Por eso tenemos que revelárselo. Pero pastor, mi familia me molesta mucho. Mi familia me oprime, me hace sufrir. No piensen que esto es natural. No piensen de esa manera. Ellos sufren. Es obvio que tienen que sufrir, pero no es algo normal, no es algo natural. Necesitan revelarle este misterio. Por eso en esta escuela de evangelismo ustedes tienen que entender, el rey Saúl solamente quería tener éxito. Por esa razón quedó atrapado por los espíritus inmundos. Los hermanos de José, ellos solamente querían comer y vestir bien. Y José conocía esta realidad. Por eso, cuando mi familia, mis seres queridos me molestan, me perturban, ustedes no tienen que pensar, mi familia me hace mucho sufrimiento, por mi familia yo tengo mucho sufrimiento. Claro que no. Pensar no es natural. Todo tiene un comienzo. Están oprimidos y no lo saben. Por eso hay que revelarlo. Hay que revelar esto rápidamente. Espero que ustedes me estén entendiendo. En el mundo hay muchas cosas extrañas y feas también. En el mundo hay esto. Pero las personas siempre creen que en el mundo hay grandes cosas. En el mundo hay muchas cosas extrañas y feas. ¿Por qué pongo esto yo? Porque es obvio. Si están separados de Dios, ¿cómo no va a haber cosas extrañas? ¿Cómo no va a haber cosas feas? Eso es obvio. Están atrapados totalmente ¿por quién? Están atrapados totalmente por Satanás. Por eso ustedes tienen que abrir sus ojos espirituales. Las personas no quieren creer en esta realidad, pero no pueden negar que están oprimidos. No pueden negar que están sufriendo. No pueden negar que Satanás los está oprimiendo. Por eso rápidamente tienen que aferrarse al Evangelio y entender, en esta época hay muchos problemas, pero vendrá una época con mayores problemas espirituales. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que Dios mandó a Cristo a la cruz sin ningún plan? ¿Ustedes qué piensan que Dios mandó a Cristo a ser crucificado, morir de esa forma, sin ningún propósito? Cristo murió en la cruz del Calvario, con un plan, con un propósito. Cuando Él dijo, consumado es, Él no estaba diciendo algo simple, una palabra sencilla.
Él estaba diciendo, hecho está, tu plan ha sido cumplido. He terminado lo que me has mandado a hacer. Por eso Cristo, ¿a quién le sirve? Aunque Cristo ha muerto por todo el mundo, solamente Cristo le sirve a aquellos que se pueden aferrar a esta verdad, aquellos que realmente pueden creer en esta verdad. Las personas no pueden entender este misterio, por eso hay que revelárselo, hay que hablarle a ellos. La religión no conocen de este peligro. La Biblia prohíbe estas cosas. Por eso hay que revelar esto en el campo. Los obreros, los líderes, pastores, no dejemos este conocimiento. Realmente nosotros tenemos que entender, Dios va a salvar a la gente. Es el propósito de Dios. Dios quiere salvar a la gente. ¿Y cuál será el propósito de Satanás? Satanás quiere destruir a la gente. Por eso los está engañando. Por eso Dios lo llamó a ustedes. ¿Para qué? Para que usted pueda, a través del Evangelio, enseñar esto. Dios les bendiga de verdad y ustedes lo puedan entender. Jesús es el Cristo, el solucionador de todos nuestros problemas. Todas las cosas que puedan venir a nuestra vida ya no es un problema. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha solucionado todo. Si nosotros conocemos el comienzo de la infelicidad, entonces podemos dar la solución. ¿Y cuál es la solución? Volver otra vez a nuestro origen, el estado original en el cual el ser humano se encontraba antes de que el pecado entrara, antes de que el hombre se separara de Dios. El hombre vivía feliz, estaba feliz. Después del pecado entrar, después del hombre separarse de Dios, ahí fue donde la gloria de Dios se alejó de nosotros. Empezamos a sufrir problemas espirituales, llegó la muerte y este comienzo estuvo en el Edén y hay una sentencia ahí. ¿Hasta cuándo esto está trabajando? Está vigente ahora mismo. ¿Cuál ha sido la razón? La razón ha sido esto, este ser invisible, Satanás. Si no conocemos a Dios, ¿qué va a pasar? Continuamente los sufrimientos seguirán, Satanás les seguirá oprimiendo. Si no conocen este evangelio, los arrastrará hacia las maldiciones. Y no importa cuánto ustedes se esfuercen, tienen que entenderlo hoy. No sean engañados, no caigan atrapados por los demonios, ni tampoco por este respaldo. Salgamos al campo con estos ojos, a revelar solamente el evangelio. Dejemos toda nuestra motivación incorrecta, dejemos todas nuestras cosas incorrectas, solamente vayamos al campo con un corazón limpio y puro, de querer hacer lo que Dios quiere. No vamos al campo a predicar para avivar nuestra iglesia, no vamos al campo para avivar nuestro ministerio, no vamos al campo para que la gente nos vea simplemente que estamos yendo al campo. Claro que no. Vayamos al campo simplemente a predicar el evangelio, a salvar y a revelar este misterio a la gente, a que ellos puedan encontrarse con Dios. Y de esa manera el reino de Dios se establecerá en cada campo, en cada lugar, y toda la oscuridad va a retroceder, todas las maldiciones van a parar. Si ponemos muchas comisarías, si ponemos, por ejemplo, este es un campo de desastre donde hay muchos drogadictos, y si ponemos 6 comisarías alrededor, estoy seguro que los drogadictos saldrán de ese lugar. ¿Por qué? Porque no van a poder seguir actuando como lo han estado haciendo, porque ahora tienen policías alrededor. Si nosotros vamos al campo y implantamos el reino de Dios por las casas, es como poner comisarías espirituales. Entonces, la oscuridad no va a poder trabajar. Es que yo no puedo obrar grandemente. ¿Por qué? Porque ahí está ese evangelista hablando de Cristo. No lo puedo oír más. Tengo que salir de aquí. Es que yo no puedo seguir obrando ya como antes en este campo porque hay alguien que está gritando que Jesús es el Cristo. No lo puedo soportar. Si plantamos el reino de Dios en el campo, no solamente vamos a salvar las personas,
sino que el evangelismo tiene que ver con implantar el reino en ese lugar y la oscuridad tiene que retroceder. Si la luz de Cristo resplandece en un lugar, la oscuridad tiene que desaparecer. Por eso, Dios les bendiga, remanentes, Dios les bendiga, oficiales de la iglesia, líderes. Esto ustedes lo oyen a cada momento. Y quizás alguno podrá decirme, pastor, nosotros ya lo sabemos. Ok, entonces ahora falta ponerlo en práctica. Ahora falta un poquito personalizarlo. Ahora falta un poquito disfrutarlo. Amén. Y de esa manera ustedes van a ir al campo como testigos, como esas plataformas, van a ir al campo como esos que externalizan, van a ir al campo como aquellos que Dios los usa como una palanca para mover el mundo, van a ir al campo como aquellos que solamente pueden ver el camino, como aquellos que pueden ir donde nadie puede ir, pueden hacer lo que nadie puede hacer. Es importante eso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Cristo ha sido predicado, Señor, a través de esta plataforma. Señor, ayúdame para poder grabar este secreto en los corazones de los oficiales de la iglesia, los obreros, líderes, copastores y ancianos de la iglesia. Que ellos puedan salir de su confort, puedan salir de ese lugar cómodo y puedan mirar, Señor, el campo que está sufriendo y en destrucción. Ayúdanos para que a través de la escuela del evangelismo podamos concluir, determinar con firmeza, Señor, y terminar con toda la incredulidad de nuestra vida. Que hoy tengamos la sanidad de mente y corazón. Que hoy podamos, Señor, al aferrarnos al mensaje, Señor, del púlpito, tener, Señor, esa Pascua o ese holocausto por la mañana y por la noche. El desierto no será un problema así, Señor. Si vivimos dentro de este secreto de la oración, podremos ver, Señor, las cosas por adelantado. Ayúdanos que para poder tener sanidad, nosotros mismos primero, y poder ir al campo y revelar, Señor, esta verdad, revelar, Señor, el comienzo de la infelicidad, para que las personas puedan tener un encuentro contigo, oh Dios, a través de Cristo. Te damos gracias por habernos revelado este bendito evangelio de la gracia. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.